Muy buenas tardes, hermanos. Un gusto saludarlos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Ya hace muchos años que no nos veíamos, que no teníamos la oportunidad de congregarnos con ustedes. Me da un gusto saber que ustedes están perseverando en las cosas del Señor acá en su sector. El tema de hoy que quiero que hablemos es que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Recuerden que estamos en un periodo llamado Pascua. Hemos salido de la Cuaresma, del Tríodo Pascual, entramos a la Pascua y vamos para Pentecostés. Imaginemos que un día como hoy, hace muchos años, hace 2000 años, un personaje llamado Nicodemo fue a buscar a Jesús. Entonces el tema ¿es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu? Nos dice Jesús a nosotros, así como se lo dijo a Nicodemo hace casi 2000 años. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Antes de eso, yo quiero que meditemos un poquito para hacer una aplicación práctica de esta prédica. Yo quiero hacer unas preguntas. Hagámonos unas preguntas. ¿Por qué hay tanta maldad en Guatemala? ¿Por qué crees que hay tanta maldad en Guatemala y en el mundo en general? ¿Por qué hay tantas divisiones en nuestras familias? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué hay tanto egoísmo, tanta falta de perdón en nuestros sectores, en nuestras familias, en la misma iglesia? ¿Por qué hay tantos jóvenes que no quieren casarse? ¿Cuál será esa razón por la cual no quieren casarse? ¿Por qué hay tantas leyes antivida? ¿Por qué se han aprobado esas leyes contra el aborto, contra la vida de los ancianos? ¿Por qué se ha querido cambiar sexo, la palabra sexo y poner la palabra género? ¿Por qué hay tantas divisiones en el cristianismo, hermano? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué hay tanta división también en nuestra iglesia? Y eso no es nada nuevo ya desde los principios de la iglesia. En aquel texto de 1 Corintios capítulo 1, ahí ya habían divisiones en la iglesia, ya habían personas que seguían a Pedro, otras seguían a Pablo, otros seguían a Apolo y otros seguían a Cristo. O sea que eso no es nada nuevo, no nos debe extrañar a nosotros. ¿Y por qué también el hombre, hermano, el hombre histórico vive en un combate espiritual? ¿Por qué tenemos que estar peleando constantemente contra los deseos de nuestra carne? ¿Por qué vivimos en un combate espiritual, un combate contra el mundo, contra el demonio y contra la carne, contra esa concupiscencia que nos inclina a hacer el mal? ¿Por qué hay un combate espiritual? ¿Cuál es el origen del sufrimiento en este mundo? ¿Por qué entró la muerte? ¿Por qué entró el sufrimiento? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué perdimos la armonía con Dios? ¿Por qué perdimos la armonía con nosotros mismos? Hay tantas personas en países industrializados como Estados Unidos, como Japón, donde el índice de suicidios es altísimo en jóvenes y lo tienen todo. ¿Por qué ellos deciden suicidarse, hermano? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la causa? ¿Por qué se perdió la armonía entre el hombre y la mujer? ¿Por qué tiene que divorciarse uno? ¿Por qué tiene que pelearse? ¿Por qué la mujer en algunos ámbitos no tiene la misma dignidad que un hombre? ¿Por qué hay tantas peleas en nuestras familias, en los matrimonios? ¿Por qué nos cuesta ser felices y alcanzar ese plan maravilloso de ese Padre bueno, ese Padre misericordioso?
Con esas preguntas, con esas interrogantes, hermano, yo te invito hoy a que hagamos una oración al Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, nos enseñe y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender y hacer las cosas que Cristo nos manda. Ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos un momento. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones, con la abundancia de tus frutos. Haz que yo sepa con el don de sabiduría tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las cosas terrenales. Que sepa con el don de entendimiento ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, para perseverar y para salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero, y que sepa descubrir los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad pueda amar a Dios como mi Padre, le sirva con fervorosa devoción y que también sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, Espíritu Santo, te pido que con el don del temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderte jamás con el pecado, que pueda decir como Santo Domingo Sabio, primeramente, morir antes que pecar. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual y que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Hermano, yo te invito hoy a que saques tu palabra, saca tu Biblia y te vayas al Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ahí vemos cómo Jesús le enseña a Nicodemo y vamos a ver también qué nos quiere decir Jesús a nosotros. ¿Qué le dijo a Nicodemo? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo le respondemos? ¿A qué nos comprometemos con esa palabra? Y la palabra del Señor dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo.
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Qué maravilloso texto, hermano, qué maravilloso ese texto de San Juan, Juan el Evangelista. Nos habla entonces de que Nicodemo era un personaje importante ahí en la sociedad judía de su tiempo. Él era un fariseo. Recuerda, hermano, que los fariseos estaban en constante lucha con Jesús, no aceptaban su doctrina. Ellos pensaban que para salvarse bastaba con cumplir la ley y muchos mandamientos, más de 613 que ellos habían inventado. Y Jesús les viene a decir que solos no podemos salvarnos, sino que necesitamos la misericordia de Dios. La salvación es una gracia. Tanto amó Dios al mundo que tuvo que enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos va a decir San Juan adelante de este texto. Y es que, hermano, la salvación no es por obras, sino por fe. Una fe que nos lleva a hacer obras de misericordia. El texto nos relata San Juan que Nicodemo fue de noche a verlo. De noche, cuando Juan dice que fue de noche, es porque estaba aún en pecado. El pecado nos lleva a las tinieblas, pero también va revelando que este fariseo tenía miedo de perder su estatus, ya que como fariseo era importante, una de las autoridades religiosas de ese tiempo, miembro del Sanedrín, y fue de noche. Imagínate, Nicodemo, ¿qué sentiría él cuando fue a ver a Jesús de noche, cuidando de que sus compañeros no lo vieran? Y él reconoció a Jesús como maestro, pero no basta con conocer a Jesús como maestro. Él no lo conocía o como un gran profeta, no lo conocía todavía como Dios. Él no lo conocía como Dios todavía. Él no sabía que él era el Mesías, el enviado de Dios que venía para salvarnos. Y entonces Jesús le dice que tenemos que nacer de nuevo para entrar al reino. Y hoy te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo crees tú que se nace de nuevo? Nicodemo era un maestro y no sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Es necesario nacer de nuevo, pero ¿cómo se nace de nuevo, hermano? ¿Sabes tú? ¿Has leído algo? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Y por qué debe nacerse de nuevo? Son preguntas que tenemos que hacernos el día de hoy. Estamos en Pascua y vamos a Pentecostés. Ya hemos vivido la Pascua. No sé si tú fuiste un espectador más de la Pascua, de la celebración pascual y de la Cuaresma, o viviste verdaderamente en la Cuaresma. ¿Cómo te fue en la Cuaresma y Semana Santa, hermano? ¿Entiendes tú que es necesario nacer de nuevo? ¿Entiendes por qué debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu? Y Jesús también le dice, lo nacido de la carne es carne y lo del Espíritu es Espíritu. Hermano, para poder ir respondiendo todas esas preguntas,
Recuerda siempre que estamos en Pascua y vamos para Pentecostés. ¿Te recuerdas? Algunos de ustedes fueron a la predicación en Forestal y ahí mencionamos algunas cosas que pasaron allá en el Edén, que le pasó a Adán y Eva. El hombre, hermano, antes del pecado original, ¿te imaginas tú cómo era Adán antes del pecado original? Los únicos seres creados por Dios son Adán y Eva. Nosotros ya no fuimos creados por Dios, sino fuimos creados por nuestros padres. Nuestros padres fueron co-creadores nuestros. Gracias a ese amor que ellos se tuvieron, nosotros somos el fruto de ese amor. ¿Te recuerdas, hermano, cómo era Adán y Eva? Sabes que Adán y Eva eran inmortales. Adán y Eva tenían un don que se llama inmortalidad. Adán y Eva estaban destinados a no morir nunca. Pero se perdió ese don de inmortalidad. También se perdió allá en el paraíso, allá en el Edén, se perdió el don de la impasibilidad. La impasibilidad era un don que nos eximía, que hacía que no tuviéramos sufrimiento, que no tuviéramos dolor, que no hubiera enfermedad. Imagina por un momento, hermano, Adán y Eva, inmortales, sin dolor, sin sufrimiento, sin preocupaciones, sin miedos. Ellos conocían solamente el bien, no conocían el mal. La palabra dice que había una armonía con Dios. Ellos no le tenían miedo a Dios al principio. Platicaban con Dios, obedecían a Dios, tenían una comunión con Dios. Dice la palabra que Dios todos los días bajaba a hablar con ellos. Había una comunión con las demás personas. Adán y Eva se respetaban, se amaban. Adán miraba a Eva como ese regalo de Dios, esa forma que Dios tenía de expresarle su amor. Él veía a Eva como un don, un regalo de Dios para él, para que fuera completo, para que se complementara. Y lo mismo Eva, ellos no tenían miedo, no tenían vergüenza, no les daba vergüenza su desnudez. Ellos vivían en armonía. Imagina, hermano, que cuando Adán vio a Eva por primera vez, le dice, wow, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta no se parece en nada a los animales que están acá y a la vegetación, a las plantas, a esta tierra. Esta sí es carne de mi carne. Imagina, hermano, cómo exclamó Adán cuando vio a Eva, la vio desnuda y dijo, este es el regalo de Dios que tiene para mí. Así es Dios, dijo. Recuerda, hermano, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza. Nuestros cuerpos revelan el amor de Dios, revelan. Nosotros somos sacramentos. Somos sacramentos de Dios. Somos la imagen visible de ese Dios que no se puede ver. Así fue creado Adán y Eva, a imagen y semejanza de Dios. Ese amor de Dios entre el Padre y el Hijo, el fruto de ese amor del Padre y del Hijo, como fruto está el Espíritu Santo, y así también en la unión de Adán y Eva, como fruto de ese amor, de esa entrega, de esa donación, pues nacen los hijos. Entonces, hermano, nosotros somos sacramento, somos un signo visible de ese Dios que no podemos ver, pero nuestro cuerpo, hermano, ha sido ese signo visible. Imagínate con inmortalidad, sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedades, sin preocupaciones.
y una armonía con Dios, entre Adán y Eva, entre todos los demás seres humanos, una armonía con nosotros mismos. Ellos no tenían un combate espiritual, ellos no peleaban contra ningún enemigo. No existía Satanás todavía ahí en esa escena. No había un mundo que se opusiera a Dios y tampoco había una pelea entre nuestra carne y nuestra alma. Nuestra alma estaba unida a nuestro cuerpo, nuestra alma con la inteligencia, con la voluntad, dominaban nuestras pasiones, las pasiones, nuestros sentidos, el sentido común. Todo eso forma parte, la parte animal de nuestro cuerpo, pero lo que nos hace diferentes a ellos es el alma, y el alma tiene dos partes, una parte llamada alma y una parte llamada espíritu, y el alma tiene tres componentes: la inteligencia, que se encarga de conocer. En ese tiempo el bien supremo era Dios, el bien supremo, ese plan de Dios, era lo único que conocía la inteligencia, y le decía y hacía conceptos, razonamientos acerca de Dios, acerca del bien, no conocían el mal. Esa inteligencia dominaba, controlaba la voluntad, le presentaba lo bueno y hacía que la voluntad, en el área de la voluntad están los deseos, está esa capacidad de buscar lo que nos gusta, lo que la inteligencia nos dice. Ahí entonces, ahí está nuestra libertad, ahí la voluntad, la inteligencia le presentaba a Dios, le presentaba la creación, le presentaba a Eva, y todo era para bien. Pero hermano, esos dones, además de la gracia santificante, la gracia santificante y la ciencia infusa, hermano, era un conocimiento que tenían directamente de Dios. Ellos sabían muchas cosas que nosotros no sabemos. Ese, hermano, es el hombre antes del pecado original y después de ese pecado original, esos dones. Imagínate ahora ya un hombre sin gracia. La gracia, hermano, vamos a irla viendo paulatinamente, pero la gracia santificante son las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y los 7 dones del Espíritu Santo. Unos dones van hacia la inteligencia y otros dones van hacia la voluntad. Esa gracia santificante le daba un plus, era un organismo sobrenatural que estaba ahí en nuestro espíritu y que dominaba nuestras pasiones, nuestros instintos, que hacían que Adán tuviera una mirada buena, una mirada limpia, una mirada sin concupiscencia, sin debilidad, una mirada que Adán miraba a Eva como Dios nos mira a nosotros. Imagínate, hermano, no había lujuria, no había los pecados capitales, no había esa inclinación a hacer las cosas malas. Había un deseo, una atracción, pero no había ese deseo de querer utilizar a la otra persona, porque ahora cuando miramos a una persona, a una mujer, la queremos poseerla, queremos utilizarla, queremos satisfacer nuestras pasiones. Y ese combate no tenía Adán y Eva, hermano. Adán no tenía y Eva no tenía. Y en ese pecado original quedó lastimado el afecto en la mujer. La mujer ahora, una de sus necesidades básicas es sentirse amada, sentirse comprendida, escuchada. Necesita que el hombre la mire, pero que no la mire con ojos de lujuria, sino como ese don, ese regalo. Y esas necesidades básicas de la mujer deben de ser ahora llenadas por su hombre.
ya que el cuerpo es la parte que Dios utiliza para expresar el amor, sobre todo ahí en la sexualidad, ahí en el coito, pero no solamente en ese momento, sino que la mujer es más auditiva y los hombres somos más visuales. Entonces, sin esa gracia, hermano, nosotros ahora que somos el hombre histórico, necesitamos recuperar esa gracia. Necesitamos que alguien viniera a redimirnos, que viniera a salvarnos. Y hermano, allá en Génesis 3:15 se le hace esa promesa al hombre, se nos hace esa promesa de que de la descendencia de la mujer iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y hermano, ese nuevo Adán es Jesús. Jesús es el nuevo Adán, y eso vimos, hermano, en Cuaresma y Semana Santa, donde tuvo que venir Jesús. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Hermano, qué maravilloso es Dios, que en lugar de destruir al ser humano, vino a rescatarnos. El pecado que habíamos hecho era infinito, no podíamos pagarle con ningún sacrificio como en el Antiguo Testamento se hacía, como una figura de lo que iba a ser Jesús ya en el Nuevo Testamento. Ese pecado infinito podía quitarse solamente con un ser infinito, y hermano, es que Jesús es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Y Jesús, hermano, es el verdadero Adán, verdadero hombre. Es Adán, el nuevo Adán, hermano, es Jesús. Si Adán y Eva fueron vencidos allá en un árbol, ¿te recuerdas, hermano, que fueron vencidos porque ellos no podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal? El pecado original consiste básicamente en que nosotros no teníamos la potestad de decir qué era lo bueno y qué era lo malo. Eso le correspondía solamente a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. No había el mal y todo era bueno. Pero cuando el hombre conoció el mal, ahora el ser humano, desde Adán y Eva, después del pecado original, nosotros decidimos ya no lo que es lo que Dios quiere para nosotros, sino lo que a nosotros nos parece mejor. Y ahí, con esas ideas, el enemigo nos ha vendido muchas ideas, como la ideología de género, como el aborto, como todo ese pecado que miramos en las redes sociales. Pero en la plenitud de los tiempos, nos va a decir San Pablo, en la plenitud de los tiempos llegó Jesús, el nuevo Adán, para que si por medio de un hombre llamado Adán entró el pecado al mundo, también por medio de un hombre llamado Jesús, el nuevo Adán, entró la salvación al mundo, y por él hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido rescatados, se nos ha dado una nueva oportunidad. Y entonces necesitamos encontrarnos con ese Jesús que murió, que padeció, murió en la cruz del Calvario. Ahí, en ese árbol de la cruz, ahí Jesús nos redime, ahí se nos quita el pecado original. En ese árbol, en ese derramamiento de sangre, ahí venció a nuestros enemigos, venció al pecado, venció a Satanás y venció a la muerte con su resurrección. Esos enemigos que nos tenían atados a nosotros sin esperanza. Hermano, tenemos que aceptar la redención, porque aquel Dios que nos formó a nosotros sin nuestro consentimiento no nos salvará a nosotros si no aceptamos su salvación. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos haga que nos apropiemos de los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Y hermano, Jesús fundó su iglesia, y por medio de la iglesia, ya por el Espíritu Santo, ahí nos dispensa toda la gracia, toda esa pasión y muerte y resurrección de Jesús. Por medio de los sacramentos, hermanos, los sacramentos son la principal fuente de gracia. Jesús nos salva, pero nos salva a través de su iglesia. Él quiso así, que la iglesia es la columna y fundamento, la verdad. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Y
y Cristo es la cabeza, y es ahí en la iglesia donde nosotros podemos salvarnos, adquirir esa salvación. Es necesario, hermano, que nosotros acudamos a los sacramentos. Por medio del sacramento del bautismo, ahí nacemos a una vida nueva. Ahí nacemos de nuevo, hermano, del agua y del Espíritu. La Trinidad se viene a vivir ahí a nuestro espíritu. Hermano, recuerda que hubo una ruptura entre nuestra alma y nuestro espíritu y quedamos lastimados, y por eso Jesús le dice a Nicodemo y te dice a ti hoy: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, hermano. Por eso es que en el sacramento del bautismo el agua es el símbolo de algo que no podemos ver, pero lo que está pasando ahí es que nosotros nos hundimos en la muerte de Jesús, somos sepultados con Cristo, dice San Pablo en la carta a los Corintios, somos sepultados con el cuerpo de Cristo, con la muerte de Cristo, y nacemos a una vida nueva a través de su resurrección. Hermano, es a través del bautismo que nos hacemos hijos de Dios. Nacemos como hijos de Dios, hermano. La Trinidad viene a vivirse a nosotros. Nos injertamos a Jesús, al cuerpo de Cristo. Se nos da el Espíritu Santo. Se nos borra el pecado original y se nos da la gracia santificante. La gracia, hermano, como vimos, es un organismo sobrenatural que viene ahí a nuestro espíritu. Y ahí, con las virtudes teologales cardinales y los dones del Espíritu Santo, le van diciendo a nuestra alma, la van potenciando para que ella pueda vencer los apetitos de la carne, hermano, y nosotros podamos vivir ya en el Espíritu y no en la carne. Lo único que no nació, hermano, ahí en el bautismo fue nuestra alma, la parte inferior del alma, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra memoria no nació ahí. Y por medio de las heridas del pasado, por medio de los traumas de la infancia, por medio del ocultismo, por medio del pecado, nosotros hemos quedado dañados y eso no fue regenerado en el bautismo. Necesitamos nosotros, a través de los sacramentos, a través del sacramento de la reconciliación, por el pecado, hermano, nosotros perdemos la gracia, esa gracia santificante, y la recobramos cuando confesamos el pecado y la vamos alimentando cada vez que acudimos a la Eucaristía, nos volvemos uno con Cristo, cada vez nos tenemos que ir pareciendo más a Cristo, hermano. La Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra fe, es el sacramento que va aumentando nuestra gracia, y a través de la oración, hermano, si tú no oras, si tú no frecuentas los sacramentos, no haces meditación bíblica, no haces obra de misericordia, no eres devoto de María Santísima y del corazón inmaculado de Jesús, hermano, tú no vas a tener esa gracia para poder vencer a los enemigos del alma, que son la carne, esa concupiscencia que nos inclina a hacer el mal, que es el mundo, un mundo que está echando a Dios de las estructuras, un mundo que está en contra de Dios, y Satanás que nos tienta, que nos puede oprimir y también nos puede poseer si le abrimos las puertas. Hermano, es necesario que tengamos un encuentro personal con Jesús, pero también con su iglesia, asistamos a los sacramentos, porque lo que nació en el bautismo es nuestro espíritu, pero no, nuestra alma necesita ser trabajada. Y yo te invito hoy para que conozcamos un poquito más cómo podemos despojarnos de ese hombre viejo inclinado a hacer el mal. Y hay un texto de Efesios 4, 17 al 19 que dice así: ¿cómo podemos despojarnos de ese hombre viejo? Y mira cómo nos dice San Pablo: por lo tanto, digo y testifico esto en el Señor, que ya no vivan como viven los gentiles, en sus vanos pensamientos, con su inteligencia oscurecida, ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia en que están por la ceguera de sus corazones. Indolentes se dieron a la perversión para obrar con avidez toda impureza. Palabra de Dios. Mira, hermano, esta vida que viven los gentiles, dice acá, que no vivamos esa vida de los gentiles, es una vida que se caracteriza por tener la mente oscurecida, una mente dañada por el pecado original.
y una vida que se caracteriza por vivir ajenos a Dios. Hermano, mira, qué maravilloso San Pablo, cómo nos dice que nosotros ya no vivamos como los gentiles, que ya no pensemos como el mundo piensa, tenemos que renovar nuestro pensamiento, tenemos que mejorar nuestro entendimiento. Y eso, hermano, se adquiere a través de la gracia a través de la fe, de la prudencia y los dones del Espíritu Santo vienen a potenciar nuestro entendimiento para que sea sanado, para que ya no hayan tinieblas, para que las pasiones no venzan a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad y nosotros podamos vivir como vivía Adán y Eva, en donde ellos no tenían una ruptura entre su alma y su espíritu, entre su alma y su cuerpo. Hoy, hermano, mira cómo San Pablo nos dice a nosotros y también nos invita en Efesios 4:20 al 24. Mira cómo es que tenemos que ir haciendo a través de nuestra vida, pero nos invita a que en esta Pascua que vamos a Pentecostés, mira cómo nos dice Efesios 4:20. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo. Mira, hermano, aquí está diferenciando entre los gentiles que no conocen a Jesús y nosotros que sí ya conocemos a Jesús. Dice, nosotros que aprendimos de Cristo, si es que en efecto le habéis escuchado y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, para abandonar la antigua conducta del hombre viejo que se corrompe a su concupiscencia seductora, para renovaros en el espíritu de vuestra mente y revestirse del hombre nuevo que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Mira, hermano, aquí San Pablo nos dice a nosotros, los efesios contemporáneos, los efesios del siglo XXI, nos dice que tenemos que aprender de Cristo para subrayar que el objeto, hermano, el objeto de la catequesis es que presentemos a los demás que no conocen a Cristo una persona viva. Tenemos que presentarles a una persona que está viva, a la que hay que conocer y con la que hay que tener una relación personal. Sin ese encuentro personal con Cristo, hermano, no vamos a poder vivir una vida en el Espíritu. Cristo, hermano, es el designio divino para la humanidad. Cristo es el nuevo Adán, el nuevo hombre, y nosotros tenemos que conformarnos a ese hombre, ¿no? a ese hombre nuevo, a ese hombre que es Jesús, hermano. Estamos llamados a ser otro Cristo. Cristo es el evangelio que han escuchado y que les he enseñado, dice San Pablo. Un Cristo resucitado que no puede separarse del Jesús, hijo de María, que ha vivido entre los hombres, que ha sido rechazado y ha muerto en la cruz. Ese hombre, hermano, nos dice San Pablo, que es la verdad de Cristo glorioso, es el que debemos aprender a conocer. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales estamos reunidos esta tarde acá, en esta capilla. Es que el conocimiento de Jesucristo es necesario, no solamente para el crecimiento de la Iglesia, sino que también es fundamento de nuestra conducta moral, ya que en Cristo, hermanos, formamos un hombre nuevo, ese hombre nuevo que se opone a los deseos de la carne. Entonces San Pablo nos va diciendo a nosotros que el contenido de la enseñanza recibida, eso que San Pablo nos enseña, hace referencia a que debemos abandonar ese viejo hombre, esas costumbres viejas. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, tenemos que salir de las tinieblas y tenemos que revestirnos de ese hombre nuevo. En primer lugar, se habla de que tenemos que dejar lo negativo. Es necesario desprendernos de ese hombre viejo. Esto es, hermano, de todo lo que según Colosenses 3:8 es, tenemos que desprendernos de la ira, de la pasión, de la malicia. Y también tenemos que deshacernos de las conversaciones deshonestas, de la blasfemia. Y cuando vayamos desprendiéndonos de esas costumbres, esas obras de la carne, tenemos que ir revistiéndonos de lo positivo.
ya que los paganos, aquellas personas que no conocen a Jesús todavía, que no han tenido un encuentro personal con Jesús, se rigen por pensamientos vanos, mientras que los que ya tuvimos esa oportunidad de ser cristianos, de conocer a Jesús, ese hombre nuevo, tenemos que caracterizarnos por una renovación espiritual de nuestra inteligencia. Tenemos que renovar nuestra mente, hermano. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, la forma de hablar. Gracias a eso nosotros podremos conocer a Jesús y revestirnos de ese hombre nuevo. De ese hombre nuevo que ha sido creado conforme a Dios. ¿Te recuerdas, hermano? Ese hombre llamado Adán, el nuevo Adán es Jesús. Aquí se confirma que el creador de la humanidad nueva, ese creador del nuevo hombre es Jesús, cumpliendo así el proyecto de Dios para nosotros los humanos. Esa imagen de revestirnos del hombre nuevo no hace referencia a algo meramente externo, como sucede cuando nos ponemos ropas, sino la carta a los Efesios habla de que tenemos que despojarnos y tenemos que revestirnos en referencia a un cambio moral, porque el obrar, hermano, el obrar expresa cómo la vestimenta, la personalidad, la forma de ser de una persona. Y para dejar claro que no se trata de algo exterior, San Pablo nos dice que tenemos que vestirnos de ese hombre nuevo. Nosotros los creyentes tenemos que revestirnos de ese ser nuevo, de ese ser renovado por Cristo, como una persona individual, pero también como miembro de la iglesia. Y es así entonces como los cristianos nos vamos a convertir en esa luz del mundo, según Efesios 5:8, ante el que se retirarán las tinieblas, en cuanto hemos sido resucitados con Cristo y hemos sido iluminados por Él por medio del bautismo. Y entonces ya no vamos a estar produciendo obras, las obras de la carne, que según Gálatas 5:22, 5:17, 5:19 al 21 nos dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales nos dice San Pablo, como ya se los he dicho antes, de los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Hermano, es necesario que dejemos esas obras de la carne y empecemos ya a dejarnos que el Espíritu Santo produzca en nosotros frutos. Los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Hermanos, esos son frutos de ese hombre nuevo. Y hermano, el fruto del Espíritu Santo es manifiesto, no puede ser escondido, y así también las obras de la carne. Un hombre lleno del Espíritu Santo puede ser distinguido por su fruto. Un hombre carnal puede ser identificado por sus obras. La manifestación del carácter de un cristiano se llama fruto, mientras que la del carnal, aquella persona que todavía no ha creído en ese Jesús que está vivo y resucitado, se le llaman obras. Un hombre carnal es uno que no está dominado por el Espíritu Santo. Hermano, la lucha, existe un combate espiritual entonces en nuestra personalidad. Es una lucha entre el ser mismo de nosotros, entre nuestro ser sometido a la concupiscencia. Hay una lucha entre ese ser que se opone a Dios y Cristo. Y si nosotros ganamos, hermano, ese ser egocéntrico llega a ser el centro de nuestra personalidad y nos convertimos entonces en personas egocéntricas, personas egoístas. Pero si Cristo gana, Él llega a ser el centro de nuestra personalidad y nos convertimos en personas cristocéntricas. Y el resultado de una vida egocéntrica es que vamos a manifestar las obras de la carne.
Y el resultado de una vida centrada en Cristo es la manifestación del fruto del Espíritu, porque el principio de dar fruto es el principio de vida, y el fruto no se hace, sino crece, hermano. Y con estas enseñanzas, hermano, yo te invito hoy a que cierres tus ojos un momento. Frente a Jesús resucitado, imagina que Jesús está frente a ti en este momento. Y te dice, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es necesario que tú te despojes de ese hombre viejo dominado por el pecado, y empieces a conocerme. Es necesario que tengas un encuentro personal conmigo. Es necesario que tú aceptes que yo soy el enviado de Dios que vino a salvarte. Yo soy ese nuevo Adán. Yo soy verdadero Dios y verdadero hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo quiero que tú seas lleno de gracia. Yo ya morí por ti en la cruz del Calvario. Yo ya vencí a tus enemigos. Vencí al pecado, vencí a la muerte en mi resurrección y vencí a Satanás. Conmigo eres más que un vencedor. Sin mí nada podéis hacer. Yo fundé mi iglesia y dejé 7 sacramentos. Por medio de los sacramentos se te da la gracia para que tú puedas vencer tu concupiscencia, esa debilidad que te invita a hacer el mal, esa debilidad que quedó por el pecado de los primeros padres de Adán y Eva. Yo hoy con mi muerte y resurrección te doy la gracia a través del bautismo. Tú naciste de nuevo del agua y del Espíritu. Tú naciste de nuevo, pero tu alma necesita ser restaurada. Necesitas despojarte de ese hombre viejo y empezar a revestirte el hombre nuevo que soy yo, te dice Jesús. Ahí Jesús te sigue hablando y te invita a que tengas una vida de oración profunda. Que medites la Escritura y lo conozcas a Él para que te vayas pareciendo cada día más, para que te vayas llenando de su Espíritu Santo, para que frecuentes los sacramentos. Ahí en la Eucaristía, escucha a Jesús que te dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar el último día. Esto es mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Qué maravilloso, hermano. Ahí donde estás frente a Jesús es un momento para expresarle todo tu agradecimiento, toda tu alabanza, adoración y gloria a ese Padre bueno que envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, Jesús vino a salvarnos. Él no vino a condenar ni a juzgar al mundo, sino a salvarnos.
Señor Jesús, tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres nuestro eterno y sumo sacerdote. Tú eres el Alfa y la Omega. Tú eres el Verbo que se hizo carne, el Verbo que vino a poner su tienda entre nosotros. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres verdadero Dios y verdadero hombre. Te adoramos, Señor. Postramos las rodillas de nuestro corazón y con María Santísima y los 24 ancianos nos despojamos de las coronas de soberbia y te alabamos y te bendecimos porque solo tú eres digno de toda alabanza, gloria y adoración, porque tú creaste todas las cosas, porque tú eres el hombre nuevo, el que has creado al hombre nuevo según tu imagen y semejanza. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y ahí, hermano, donde estás con tus propias palabras, sigue alabando y adorando a ese Padre bueno que envió a Jesús a morir por nosotros. Señor Jesús, solos no podemos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a calentar lo que ya está frío. Ven a iluminar lo que está en tinieblas. Ven a fortalecer nuestra inteligencia y nuestra alma con tus 7 sagrados dones. Ven, Espíritu Santo, a liberar lo que todavía está atado. Ven a sanar lo que todavía está enfermo. Ven a flexibilizar lo que está rígido. Ven a calentar lo que está frío. Ven, Espíritu Santo, y sánanos, libéranos. Ven a quitar toda oscuridad. Ven a llenar todo vacío. Ven a sanar cualquier herida. Ven a sanar los traumas de nuestra infancia. Y enséñanos a amar a Jesús y ser testigos de Él. Trae los méritos de Jesús a nuestra vida y lávanos con la sangre de Jesús. Queremos ser esos seres nuevos. Queremos imitar a Cristo. Gracias por lo que estás haciendo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te lo pedimos con María Santísima. Guiaos por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, revisa una y otra vez esta predicación y asiste a los sacramentos, busca a Jesús e imítalo. Bendiciones, bendiciones, hermano.